Andan. Vamos a ver el ejercicio 15 de composición de funciones. Este es un tema nuevo que no se había visto antes, pero es una buena oportunidad para empezar a verlo con el tema de límites y derivadas y los temas que siguen, que son muy interesantes. ¿Cómo se hace la composición de funciones o en qué se basa? Primero lo más importante. Cuando uno habla de composición, básicamente uno toma dos funciones por separado y lo que hace es tomar los resultados que salen de una función y ponerlos en la otra. Ustedes se acuerdan que nosotros hemos dicho que la función era como una máquina de hacer números, es decir, yo lo que hago es tomo un número determinado, hago una cuenta que siempre es la misma con el número y luego tengo un resultado. Entonces, por ejemplo, yo tenía la primera función donde, supongamos, tenía solamente la función g donde decía, bueno, tomo un número, hago la cuenta y sale un resultado, como si fuera la tabla del 2. Bueno, agarro un número, lo multiplico por 2, me sale un resultado. Lo multiplico el 2 por 2, me sale 4 y así sucesivamente. Cuando uno habla de composición, uno lo que está hablando es de tomar dos funciones y poner los resultados de una como, o sea, con los resultados de una hacer una cuenta nuevamente con la otra función. Por ejemplo, vamos a hablar de f compuesta con g. Entonces, ¿cómo se hace esto? Yo tomo un número cualquiera y voy a hacer la cuenta con la función g. Es decir, supónganse que esto dice, no sé, multiplicar por 2, dividir por 5, lo que ustedes quieran, o alguna función homográfica. Y eso me sale un resultado que es g de x. ¿Sí? O sea, ese resultado es, ¿cómo se lee esto? Ese resultado es g pasando por x. O sea, que de x pasando por g. ¿Sí? Luego, a ese resultado lo meto nuevamente en otra función que es el de f. ¿Sí? Entonces, eso ya no es este número, obviamente. Este número ya pasó a ser este. O sea, su imagen cambió. Entonces ahora cuando yo lo meta nuevamente en f, voy a hacer otra cuenta con ese número y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese número va a ser el resultado de haber hecho la cuenta dos veces. Una vez primero con g y después con f. Por eso se pone f compuesta con g. Tiene que pensarlo como si fuera un bloque de unidades que está una dentro de la otra. Si primero g acá adentro está dentro de f. ¿Por qué? Porque los números que salen del resultado de g son los que van a ir a f como función. Entonces, f compuesta con g, esto hay que leerlo un poco al revés. F compuesta con g quiere decir, primero hago la cuenta con g para luego pasar a f. Y al revés cuando tenemos g compuesta con f. Fíjense, g compuesta con f es, primero hago el número, hago la cuenta con la función f y después paso a la función g de ese lado. Entonces tengo x, ¿sí? Al número x. Primero hago la cuenta con la función f. Eso me da un resultado que es f de x y luego lo pongo en la ecuación g y ahí tengo el resultado que es de g o sea que g en función de f de x. ¿Sí? Eso es para que se entienda. Lo vamos a ver con algunos ejemplos para que se entienda la idea. Lo que nos pide el ejercicio es calcular las dos. Calcular f compuesta con g y g compuesta con f en cada uno de los casos. Entonces empecemos con estas dos. Nosotros acá tenemos una que es 2x menos 1 y otra que es esta que es x por raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Entonces si empezamos por ejemplo con f compuesta con g. Acuérdense leer esto, f compuesta con g. Esto sería f de g de x, o sea, fíjense cómo está armada la cuenta. ¿Qué es lo que está dentro? Pequeño truco. ¿Qué es lo que está dentro de la cuenta? Es el g de x. O sea, tenemos que vamos a hacer básicamente, tenemos que meter g dentro de f. Entonces, la idea es así. Yo tengo que f de x, ¿sí? Es esta cuenta que ustedes tienen acá. 2 por x menos 1. Entonces, mi variable, ¿cuál es? La x, ¿correcto? Entonces, si mi variable es la x, que es esto, ¿sí? Voy a reemplazar la x por lo nuevo que es la g de x, que es esto, ¿sí? Entonces voy a meter el combo completo ahí adentro, donde yo vea que aparezcan esas letras x. Entonces, ahora vamos a tener f compuesta de g de x va a ser 2 por, y en vez de tener x, vamos a tener todo este compilado que está acá. X por raíz de x al cuadrado más 2 menos 1. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que nos queda finalmente como respuesta. ¿Tá? Después vamos a analizar cómo se hacen y demás, pero lo que queremos ahora solamente es obtener la cuenta. Después vamos a entrar en otros detalles. Y ahora vemos cómo se hace g compuesta con f, que es al revés que esta otra. ¿Sí? Esta era una forma y esta es la otra. Entonces en este caso va a ser g en función de las imágenes de f de x. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que g de x, ¿sí? G de x es
x por raíz de x al cuadrado más 2. Y nosotros teníamos que f, ¿sí? F es 2x menos 1. Entonces, donde aparezca la x, ¿sí? Que justamente es lo que nos dice la cuenta, es en función de esa x, el truco está en fijarse eso, lo vamos a reemplazar por f. Vamos a meterlo acá y lo vamos a meter acá y hacer la cuenta. Entonces, g de f de x nos va a quedar 2x menos 1 en lugar de esa x por raíz de, metemos todo junto, 2x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Se entiende más o menos el truco? Importante, esto lo vamos a dejar así expresado, se puede factorizar, se puede desarrollar un poquito más, pero eso es lo básico, ¿sí? Meter uno de los números en función del otro. Si ustedes se fijan, es el mismo mecanismo que acabamos de describir recién en este funcionamiento.